Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8:06 de este lunes 24 de junio de 2024. Iniciamos Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo Saavedra? Bien, me estoy tratando de acomodar como al medio del cuadro para los que nos ven en streaming, en Duna.cl, en YouTube, porque estamos los dos nomás, entonces sí, pues. Tengo que el Nico lo agarró ocupamos más espacio. Lo agarró un catarro, ¿eh? Que es claro, así es. están, Cuídate ese catarro, nene. Claro, los fríos están intensos. Nada antiguo. mal, pero era mejor cuidarse, porque si no, esto lo agarra firme, uno después lo agarra de 5 días, 6 días, es mejor cuidarse al principio. Así que unos días de cuidado le harán bien. Así es. Como le está haciendo muy bien el contexto, ¿y qué contexto? Lo que podemos conversar al presidente Boric si lo medimos con la Academ. Y deja hacer un paréntesis que, bueno, ni ninguna novedad lo que voy a decir, pero qué impresionante como ya este medidor se instala, incluso está. ¿Te acuerdas que en la última cuenta pública el presidente habló en un momento cita en las encuestas semanales tal y cual cosa? O sea, ya es un pulso permanente. Y en ese pulso permanente que es la Academ, que llega los domingos en la noche, el presidente de la República sube por 8ª semana consecutiva en la aprobación, llegando a un 36%. Y ahí uno podría entonces entrar a evaluar o analizar cuáles son las razones por las cuales ocurre esto. Bueno, partiendo por la gira. Siempre que bien le hacen, ¿no? Porque se siente cómodo. Que bien hacen las giras, en general a todos los presidentes, que bien les hacen las giras, los instalan en otro tipo de temas. Si bien esta fue una gira que estuvo muy tironeada por lo local y por mucho emplazamiento, estábamos en medio de los temporales tan duros que han afectado diferentes zonas del país, a propósito también de este propio fin de semana, con la cantidad de lluvias que hubo. Y con una decisión correcta del presidente de seguir con la gira, pero también creo yo que lo favorece no solo las temáticas que tocó en la gira, sino también haberse peleado de lado y lado, ¿verdad? Haber planteado buenos puntos, haber planteado puntos controvertidos, donde se demuestra con una fortaleza frente a partidos de su propia coalición de gobierno, con el Partido Comunista, en los temas que hemos conversado tantas veces, en relación a Ucrania, por ejemplo. Y bueno, y sacando entonces cuentas alegres. Tuvo un round doble con José Antonio Kast. Tuvo no un round, pero sí con los comunistas tuvo, claro, ahí una tensión fuerte con los comunistas, y tuvo un round muy fuerte con Argentina. Un round muy fuerte que leyendo. Hagámoslo al revés, cuando nos pasa a nosotros con un mandatario externo, cuando hay un problema, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir, por ejemplo, que el tal o cual presidente peruano, o tal o cual presidente, o en Bolivia, cuando tienen problemas internos, usan a Chile para unirse? Y esto es viejo, pero como el hilo negro. Y aquí, en Argentina, esto no es que yo lo esté inventando, esto lo leí también, por ejemplo, en una crónica en La Nación la semana pasada, diciendo que fuentes de la Cancillería sostenían que el presidente Boric y su gobierno utilizaban este detalle ellos le bajaban de los 2 metros de un panel solar para tener unión interna y soslayar algunos problemas domésticos que teníamos. O sea, lo mismo que uno escucha para lado y lado. Que uno claro, interpreta para el otro lado. Exacto, pero lo que es verdad es que, y vamos a lo objetivo, porque eso es subjetivo, algunos creen y algunos opinan, lo que sí es objetivo es que uno pudo ver
protagonistas políticos y actores políticos transversalmente felicitando al presidente por la fuerza con que puso los puntos, y cuando salió a la pista, salió una vez sin repetir. Es como cuando uno dice, te lo voy a decir una vez sin repetírtelo y no quiero volver a ver esto. O sea, cuando dijo, o lo saca, esa frase puede que lo marque, o lo sacan ustedes o lo sacamos nosotros, a la brevedad. Una brevedad que había sido puesta muy en duda por el embajador Forí de Argentina en Chile, que hacia el verano, si es el verano lo sacamos. No, ahora es como, ¿cómo era mi Big Mac aquí y ahora? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas de ese chiste que había? Por supuesto. Mi cuarto de libra, quiero mi cuarto de libra ahora. Bueno, un poco fue así, guardando las proporciones de la importancia de una cosa y otra, y esas cosas generan fortaleza porque son líderes y frente a vecinos. Sí, ahora igual si tú ves los detalles, pues uno dice, es la gira presidencial, no veo que otro tema pueda influir en que el presidente suba estos 2 puntitos, pero que implican que ya lleva muchas semanas de aumento de la popularidad desde un 24%. Que fue lo más bajo que tuvo en el año, y eso fue a comienzos de mayo o fines de abril, y ya va en 36, entonces todas las semanas de como 2 puntitos, de 2 en 2, fundamentalmente, hasta llegar a estos 36 puntos, que además lo que nos dice, bueno, sigue siendo el 30%, claro. Seguimos más o menos en el dominio del 30%. Aunque uno, si fuera generoso, podría decir, bueno, no, ya se está acercando al 40. Así claro, que, cuando uno redondea. Al 35. Cuando uno pedía que redondea nota para el 4, para el 5, para el 6, claro, redondeamos tal 40. Tal cual, pero no es una cosa que sea una locura subir 2 puntos dentro del margen de error de una encuesta que son 700 casos, pero tiene una curva. La curva es muy pronunciada. Y tienes, si uno ve descuentos que hacen, que el neto de aprobación, que también lo hace la Academ comparando los años de los 3 últimos presidentes, de Bachelet, Boric Bachelet, Piñera, Boric, y tienes un neto al tercer año de menos 21. Entonces ya es menos, pero en los otros presidentes era menos 52, menos 31. Entonces es un mejor neto. Las circunstancias son completamente diferentes al tercer año de cada uno de estos presidentes, pero no deja de ser relevante. Lo que iba a comentar, eso sí, es que si tú ves en detalle la opinión de la gente sobre la gira, tampoco es que si preguntan específicamente de un tema, supo de la gira, sí, 76%. ¿Qué le pareció? Bien, un 49%, tampoco es algo que la rompa, mal un 41%, pero algo queda quizás en estos mismos elementos que tú describes, en como tomar posiciones frente a temas. Hay algo ahí que percola y que hace que baje la desaprobación también, que es algo que no comentamos, y que vaya subiendo la aprobación. Lo que nos podría llevar a quizás comentar un poquitito esta columna que publicó Cristian Valdivieso, que no es de la Academ, de Criteria, sobre como un cierto estado de ánimo, de qué sucede. Sí, agregar en las variables que uno pudiese poner al lado de lo que ayuda al presidente y su aprobación, está esa idea que se instala relativamente constante y también bastante transversal, y cuando me refiero a transversal es que es también fuera de su ámbito de cercanía política o ideológica, es esta sensación de que la economía empieza a despegar. Y empieza a despegar, y eso súmale a los argumentos o las ideas fuerzas con los cuales apaña el gobierno esta idea de que empieza a despegar, es que hay responsabilidad, estabilidad, se frena la inflación, y esas cosas la gente las siente en su barrio, las siente en el almacén de la esquina de su casa, que la inflación está medida y los precios no se le arrancan de las manos. Entonces, claro, la contraparte es que, bueno, pero es que vamos a seguir creciendo en torno al 2%, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, pero eso ya es más sofisticado, porque eso es proyectar qué significa el 2%. Pero se genera la sensación de que se estabilizó, porque veníamos de la inflación, más allá que sea el Banco Central o el manejo fiscal, como fuere, pero se estabiliza y empieza a crecer. Y cada vez, y esas noticias llegan como concepto, cada vez que hemos visto correcciones del crecimiento han sido al alza. Entonces esas cosas
junto a lo que le toca, insisto, en la esquina de su casa a cada persona cuando va al almacén o va al supermercado, que la inflación está sujeta, y yo creo que esas cosas también van ayudando, Consuelo, perdón. Sí, puede ser absolutamente. Pero también tienes, citando un poco, resumiendo lo que plantea Cristian Valdivieso en una columna que escribió en Exante y que sale publicada en el día de hoy, esta idea de que las cosas más difíciles tampoco son responsabilidad de un solo gobierno y que tampoco se solucionan con un solo gobierno. Entonces, hablando, por ejemplo, de la delincuencia o de la sensación de inseguridad, o sea, es un hecho. Yo todos los días hago el ejercicio, como yo vivo fuera de Chile, entonces no estoy tan expuesta a los noticiarios o a la tele, a esa cosa. Hablo todos los días un portal de noticias en la mañana como para ver el asesinato de turno. Entonces, hoy día tenías a una persona que no sé si ya habrá fallecido o no, pero ¿dónde era? En San Pablo, con Libertad, amarrado de manos con un disparo en la cabeza, en la cara. Normalización se llama llama eso. Todos los días o día por mes. ¿Cómo? Normalización se llama eso. Entonces, claro, la normalización que tú dices, bueno, elevas tu nivel de... te soportas mejor. Pierdes sensibilidad. Mejor, pierdes la sensibilidad, te acostumbras, tomas otras de otro modo, te ajustas y dices, bueno, esto es mi nuevo normal y esto no es algo que pueda solucionar el gobierno de un día para otro y esto lo voy a juntar con otro y que tiene que ver con las perspectivas de mejor inversión o de no sé qué, leyendo una entrevista de Rodrigo Vergara el fin de semana, del expresidente del Banco Central. Decía, bueno, las mejores cifras económicas, lo que tú describes, la discusión del control de la inflación y un poquitito las cifras que, ni tan poquitito, más de un punto de estimación que un tema que vamos a conversar más adelante en el programa sobre las tarifas eléctricas, la normalización de las tarifas eléctricas, pero también con mayores perspectivas de crecimiento, con mejores perspectivas del cobre, etcétera, etcétera, pero también con un sector empresarial quizá que dice, bueno, este gobierno ya se acabó. Entonces también tengo más optimismo en la apuesta de que en teoría ganaría un gobierno de otro signo, ganaría la oposición, y decir, bueno, este gobierno tampoco ya alcanzó a hacer todas las reformas más complicadas para nosotros, y las reformas que van a avanzar son positivas, o eso por lo menos plantea Rodrigo Vergara, la discusión de la permisología, donde también está en esta campaña bien importante, y que estas personas lo han planteado, decir, bueno, que la oposición no se niegue a este proyecto solo porque se crea una oficina, porque es algo relevante, disminuir la burocracia en cuanto a los proyectos de inversión que se inician, o también con el pacto fiscal, con aquellos aspectos más controvertidos para el empresariado que no se aprobarían. Entonces queda como una conjunción de elementos que unos están contentos por una cosa y otros estarían contentos por otra. Sí, pero las cifras son bien decidoras. Si tomamos la temperatura semanal, las curvas de aprobación del presidente en las últimas semanas es muy acentuada. Lo mismo la de desaprobación, en sentidos inversos naturalmente, muy acentuada, y el presidente logra un buen nivel de aprobación por esta y por otras razones que cada uno tendrá al momento de responder esa encuesta. 8:17 minutos. Y tenemos en pauta algunos dirán este jaque o este intento de jaque del subsecretario Monsalve a la candidata, cuesta buscarle el apellido porque ha sido tantas cosas. Hoy día es alcaldesa y candidata Evelyn Matei, y tiene que ver con el secreto bancario, y le hace una propuesta, o más bien una exigencia de que se ponga del lado por esto, a partir de que la alcaldesa de Providencia la semana pasada se refirió o se metió en discusión, en este lío de la narcopolítica y del financiamiento del narcotráfico en la política. Le salieron a responder de que si tenía antecedentes que los tenía que entregar, de que no se podía disparar el voleo. Ella respondió con que en esta altura es como el niño símbolo del alcalde corrupto, que es Aguilera de San Ramón, que ya no es alcalde, pero que entiendo que no sé si está preso o está con algún tipo de restricciones de libertad, no sé si está en su casa preso o está en algún recinto, pero es el que nos queda claro. San Ramón, la narcopolítica, los grupos narcos de su zona en San Ramón que lo ayudaban y participaban en la municipalidad
municipalidad. Usó ese caso como el que tenía a mano. Entonces le dicen, bueno, pero esto no se trata solamente de acusar, sino que hay que hacer cosas para evitar que el narco se introduzca a la política. Y una de ellas, le dice el subsecretario Monsalve, es, por ejemplo, bueno, póngase del lado de levantar el secreto bancario, porque por ahí funciona la narcopolítica. Funciona tratando de ponerle luz a cómo la plata fluye, la plata del narco fluye en una campaña o en otra, o en un político o en otro. La curiosidad es que Evelyn Matei, ella en particular, yo la he escuchado directamente, hace muy poco en un seminario, le plantearon este tema y ella sí es partidaria de abrir el secreto bancario. Lo que pasa es que abrir el secreto bancario o levantar el secreto bancario tiene bastantes grises, bastantes matices. Pero la pregunta que le hace Monsalve, o el desafío que le hace Monsalve en cuanto candidata a Matei, no es a ella necesariamente en cuál es la opinión que Evelyn Matei tiene, sino cómo va a liderar y va a ser capaz de liderar a un sector que mayoritariamente está en contra del levantamiento del secreto bancario. Y ahí es donde Evelyn Matei todavía yo siento que no quiere entrar del todo a la arena electoral y a liderar un sector y a jugársela, ni siquiera por parecer la líder en las campañas o en las negociaciones, ni siquiera en las campañas. Recordemos que Chile Vamos tiene muchas negociaciones para alcaldes y gobernadores abiertas. Totalmente, y los plazos están corriendo para las inscripciones de esas candidaturas, y Evelyn Matei ya está recorriendo, bueno, José Antonio Kast también, por hablar de los líderes de la derecha, recorriendo el país y juntándose con parlamentarios de todos los partidos. Ella está desde el día 1 tratando de liderar como un movimiento para tener candidaturas lo más cundidoras posible, lo más inteligentes posible. Ella siempre ha sido como muy pragmática en ese sentido, por la unidad del sector, pero también por lo que resulte mejor, lo que les dé la posibilidad de verdad de instalar a sus candidatos en las alcaldías, y no le ha resultado fácil, como sabemos. Tienen un número, tienen mucho abierto, o sea, así como mucho abierto. Igual yo creo que claro, para Evelyn Matei era bien fácil luego acordarse del alcalde Aguilera, pero el que está a la mano siempre, claro. El que está a la mano, pero también me parece que ya no debiera caer, o debería tener más cuidado en abrir flancos de que luego le digan, bueno, de nombres, de ejemplos concretos, a qué se refiere con la corrupción. Y ella, yo creo que a lo largo de los años ha superado harto esta idea de ir al voleo, y es una política como bien concreta en los temas que plantea ante la ciudadanía. Bien, frontal pero concreta. Creo que ya no es alguien... Creo que sería un error que volviera atrás en la idea de buscar la cuña rendidora o un titular que finalmente no pueda sustentar en los hechos, y creo que se dispara en los pies al seguir desprestigiando la política cuando uno acusa y acusa y acusa. No es que yo no crea que no hay corrupción en el mundo municipal, o sea, nadie lo pensaría de otra manera, pero convertirlo en una reyerta política creo que es súper delicado. Y además el asunto del secreto bancario tiene también que ver, y por eso ha costado sacarlo adelante, con cuáles son las atribuciones o cuáles son las características de los impuestos internos. Ahí están los grises que yo planteaba, no es binario esto. No ¿Cuándo se gatilla una apertura? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué tipo de investigación? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuándo se detectan qué elementos en transacciones? ¿Cuáles son las obligaciones de los bancos también al respecto? Si esas cambian respecto a qué reportar y cuándo y a quién. Pero sobre todo, cuál es el espacio para disminuir cualquier tipo de arbitrariedad que tenga impuestos internos, y también, o sea, todos los que pagamos... Todos los chilenos que pagamos impuestos nos pasamos yendo a impuestos internos a aclarar cosas que no son nada. O sea, darle más recursos de impuestos internos, pero también darle
pedirles más. Quizás pedirle más y quizás explorar la autonomía del servicio. Había una carta el fin de semana o el viernes en algún diario sobre un ciudadano, un contribuyente que decía, claro, que había ido a Impuestos Internos a preguntar por qué la devolución de sus impuestos no llegaba y le habían dado una respuesta completamente insatisfactoria en plazos y en razones, sino que no, todavía no. Y luego tienes que ir en persona a reclamar o pagarle un contador que vaya a reclamar por ti y hacer la cola, porque no todo se resuelve online. Y esas son tiempo, plata. O sea, mira, personas comunes y corrientes. No estoy hablando de gente que tiene sociedades gigantescas, etcétera. Y el riesgo en esta materia es que el levantamiento del secreto bancario, que suena razonable con los argumentos de la narcopolítica, ¿no es cierto? Súper razonable, corre el riesgo de transformarse, como en tantos temas, en esos asuntos de fácil arrojo. O sea, que yo te lo tire a la cara así, estoy apurado en un debate, te digo, bueno, ¿estás a favor o en contra? Y es como un poquito, es como, ¿la cárcel de Bukele o no la cárcel de Bukele? Es como, amigo, sofistiquemos un poquitito, a ver, entremos un poquitito más en detalle. El secreto bancario no hacía a buena ya primera como que cada uno pueda entrar al banco de otro, que una ridiculez y un extremo, obvio que no, pero que haya cerrazón completa, incluso que haya indicios de que alguien está recibiendo plata en narcotráfico, tampoco. En alguna parte entre medio está. ¿Quién lo puede hacer? ¿En qué circunstancias? ¿Con orden judicial? ¿Qué temas o qué datos se pueden levantar de allí? Lo que pasa es que ellos lo están llevando como a la corrupción política, que puede ser, y es algo que obviamente hay que seguir perfeccionando. Se ha avanzado mucho en esta materia en Chile y hay que seguirlo perfeccionando sobre cómo se financian las campañas, los políticos, etcétera, etcétera. Y en transparencia, pero también a quién contratas, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando también es de un proyecto muy relevante, que es de inteligencia financiera para combatir redes criminales. Y parece muy importante. Parece muy central poder seguir la plata. Claro. Muy central. Y siguiendo la plata es que se ha podido avanzar también me acuerdo desde la época de Sebastián Piñera, en el combate de las mafias en el sur del país, de las mafias madereras, por ejemplo, por nombrar solo un ejemplo. Tener las herramientas para poder seguir la plata, para poder ponernos al día de la manera en que se están instalando en Chile las redes criminales. Pero mientras más importante es, más responsable tienen que ser todos los líderes políticos en usar en un debate muy bien ese argumento y no tirar solo la cara al otro como diciendo, bueno, sí o no, eres o no eres. No se trata de eso, porque eso es frivolizar un tema particularmente serio y útil aparentemente en enfrentar las mafias. 8:26, Consuelo. Y no sé si el jueves o viernes, bueno, jueves fue feriado la semana pasada, pero si el viernes tocamos o tuvimos un minuto para hacernos cargo de un video que a mí me parece particularmente grave y expresivo. ¿El video del motín de la cárcel? Y expresivo del problema que tenemos de la cárcel, porque es la cárcel de alta seguridad, ¿no? ¿O era la de máxima? Porque son dos, en máxima de alta, es la de máxima seguridad. La de máxima. Es decir, el centro penitenciario de élite para los presos más complicados que tenemos. Y de hecho habíamos conversado del motín en la semana, pero no se habían entregado los videos por parte de Gendarmería. Pero hay un video que entiendo que es de Exante, el que yo vi al menos, y me parece que está replicado en muchas partes con el sello de agua de ellos, y hay que dar los créditos, donde uno ve cómo operan estas personas. Partió en el mostrador, yo lo vi el viernes en la mañana, ese video en el mostrador, y tuve la oportunidad de conversarlo con el ministro de Justicia, Luis Cordero, desde la redacción, el estupendo programa, paso la aviso, que estamos dando por la tercera. Desde las 10 de la mañana, en la Consuelo Rodrigo Álvarez. Desde las 10 de la mañana. Bueno, el video, por si no lo han visto, es como una multicancha, no que esté rayada, pero sí cercada y acotada dentro de un patio de la cárcel, donde ponen a uno de estos presos o algún grupito chico de 4 o 5 presos más violentos, con muros altos y con
con estas alambres, con estas rollos de alambres púa, o sea, muy difícil de meterse. Y estos tipos que están allí se empiezan a amotinar, los habían sacado porque ya se habían amotinado en sus propias celdas a partir de los cortes de luz y destrucción de las celdas, eso sí lo conversamos la semana pasada. Los llevaron a este lugar, patio central, para aislarlo y para sacarlos de la celda, pero no podían estar ahí, y ellos empezaron a azuzar al resto de los presos que estaban fuera de este perímetro chiquitito que estaba muy acotado muy resguardado, y los presos empiezan a meterse a esta suerte de jaula, porque está muy alto, es bastante enjaulado el lugar, y se empiezan a meter sin importar que haya ni rollos de alambre de púa ni nada de eso, y empiezan a juntarse unos 15, por lo que alcancé a contar, presos, rompen una mesa de ping-pong, se hacen de armas, porque los fierros de la mesa los convierten en unos estoques y unas armas, y empiezan a desafiar. El video que yo vi no tenía audio, lamentablemente, no encontré ninguno con audio, pero da igual, se entiende y se logra captar cuál es la actitud de ellos, a desafiar estos 15 presos a los gendarmes, y los empiezan a atacar incluso por un hoyo hacia afuera, hasta que entra un grupo mucho más grande de gendarmes, los reduce y se los lleva a alguna parte. Pero son capaces de sacar a descubierta al principio, de desafiar con todas las cámaras que hay allí y con armas. Y bueno, y el problema es que esto sigue, pues, Consuelo. Esto sigue porque sigue sin control, y eso no está debidamente sabido. A mí el ministro de Justicia me dijo que ya se había controlado. Esto duró más de 10 días. No sé si habrá información nueva durante el fin de semana, pero al menos el viernes me dijo que esto estaba controlado. ¿Plenamente controlado? Ya. Me dijo que estaba plenamente controlado. Que habían trasladado no solo a los reos chilenos que no se habían sumado al motín, sino que también habían empezado a trasladar a los reos de otras nacionalidades, que eran los que habían azuzado el motín, y donde además estaba una preocupación especial porque bandas que afuera son enemigas, adentro trabajan en conjunto para desafiar al Estado. Así me lo planteó el ministro. Esto es un desafío claro, al Estado, y el Estado no lo va a aceptar. En esos términos lo planteó el ministro Luis Cordero. Y ellos siguieron después, durante varios días, con destrucción dentro de las celdas. ¿Te acuerdas que hablábamos que les llevaban comida, pero ellos tiraban la reja? Y que tenían todo destruido y lleno de agua, y las cañerías y los excusados. El viernes se habló de la posibilidad, quizás tiene que ver, y esto lo hago asociación libre yo porque no se lo escuché al ministro, el viernes se habló de la posibilidad de, mientras no se logre una posibilidad más cierta de control a estos presos en la cárcel de máxima seguridad, estamos hablando de Chile, de ponerle grilletes en manos y pies, con lo cual es reducirle la movilidad para que se estuvieran destruyendo y poder tenerlos en algún lugar. No lo sé. A mí él me lo aseguró, pero fue lo que me dijo el viernes en la mañana. Ya. Que esto estaba absolutamente bajo control. Quiero agregar otra cosa, que es una señal que a mí me parece fundamental, y lo quiero comentar en el programa porque creo que es importante que se sepa. Y esto es la condena. Ya se sabía que eran culpables hace varias semanas, pero se conoció la condena el viernes en la noche a miembros del Tren de Aragua, o por lo menos ellos afirman que eran miembros del Tren de Aragua, y así se lo planteaban a sus víctimas. Condenas que suman 99 años, en algunos casos son prisiones de 20 años, o sea, sin beneficio, a personas en el sur del país, esto es en Puerto Montt, en la región de los Lagos, por trata de personas, básicamente por prostitución. Ya, esto eran proxenetas que obligaban a gente a prostituirse, a mujeres, varias de ellas menores de edad, y que era extorsivo esto, y les cobraban unas comisiones, y las obligaban y les cobraban las comisiones. Entonces creo que es muy relevante que las mujeres, se hayan atrevido a denunciar. Hay por lo menos 40 víctimas, 12 de ellas son las que se atrevieron a testificar en contra de estas personas, pero que este tipo de delitos también tienen penas de cárcel y también se persiguen, y todas las nuevas formas que está tomando el crimen organizado para conseguir recursos en el país, todas ellas van a ser perseguidas y van a ser castigadas. Delitos contra las mujeres, en este caso, no solo estamos hablando de disparos, de asesinatos, de robos, porque a veces la prostitución no se toma en serio, y finalmente la esclavitud a la que son sometidas en alguna medida económica o sexual, a la que son sometidas estas mujeres, no se toma en serio. Y por eso quería destacar esta condena también. Eso es muy, lo que estás narrando tú es parte súper habitual y conocida de los distintos rubros, comillas, delictuales que usa el Tren de Aragua. El Tren de Aragua tiene las características bien descritas, cómo actúan. Entran
hacen una cooptación del territorio, la hacen atacando primero a las bandas locales, se transforman en la banda dominante y termina siendo monopólica en un territorio, y después empiezan a desarrollar sus negocios, comillas. Y entre esos negocios es muy habitual el que tú narras, que es el de la prostitución obligada a mujeres. Y también está si una mujer quiere ejercer la prostitución, que también está en ese limbo legal, pero que no tenga que pagarle a un proxeneta, así como el comerciante no tenga que pagar por una protección que es falsa, porque yo te voy a proteger de mí mismo, que básicamente si no me pagas te destruyo, que es lo mismo que le dicen a la mujer. O sea, o me pagas. La extorsión, el secuestro, el tráfico, la prostitución, el Tren de Aragua es unas cosas que hace que se transforma como en un holding delictual. O sea, con muchas áreas, con muchas áreas muy diversas de actuación, y se empiezan a hacer los dueños de los territorios y prestan seguridad frente a otros grupos que puedan venir de afuera. Por eso es que es tan importante. Oye, tenemos muchos temas. 8:34. ¿Vamos a ir con el corte de inmediato? ¿Sí? Me parece. Bueno, sí. Vamos. Ya, pues aquí estamos. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. El prestigioso ranking de impacto Times Higher Education reconoció nuevamente a Universidad Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Más información en aporte.unab.cl. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Mita Rentacar es tu mejor solución de movilidad, ofreciendo un moderno y seguro servicio integral para personas, empresas y viajes de turismo. No esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapte a tus necesidades. Te esperan en mita.cl con doble T, mita.cl o en cualquiera de sus sucursales. Ante síntomas de resfrío leve, evita exponerte a más contagios en las salas de espera. Prefiere la teleurgencia en clínicaalemana.cl y recibe atención médica rápida y segura. Si es tu salud, es la Alemana. Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. En Duna, el artista español Pablo Picasso. Duna, visiones y sonidos de tu mundo. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. Oye, pero pregúntale a la inteligencia artificial. Ya, veamos qué dice. ¿Dónde instalar nuestra empresa en un lugar consolidado que sea buena inversión? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés. Español. Pues tío, es que no hay otra. Hostia. A por Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Gran plusvalía. Polo estratégico consolidado. Y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas.
En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro: hacer un cambio real, capaz de impactar en la vida de las personas que aportan y nos complementan, los mayores de Chile. Porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Celebremos juntos los 5 años de Piensa en Grandes. Gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Conoce más en piensaengrandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing Operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible. ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? ¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Maneja tranquilo donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Se parte del nuevo polo empresarial en la comuna de Las Condes. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra o sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. 8:42 minutos. Corramos. Sí, corramos porque vamos a presentar a Claudio Sivas, que es expresidente de Generadoras de Chile y es actual decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Hola, Consuelo. Hola, Matías. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Bueno, naturalmente... Todo lo que necesitamos saber sobre las tarifas eléctricas. Tal cual. Difícil. Sí. Tema. Y bueno, clarificar de entrada que yo ya hace más de 8 meses no soy presidente de Generadoras de Chile y tampoco no represento ni de cerca lo que Generador representa. Yo soy decano de Ingeniería y Ciencia en la Universidad Adolfo Ibáñez, que me tiene muy entusiasmado, muy contento, y obviamente de energía. Puede hablar con toda libertad. Con toda libertad. No, y con todo conocimiento. Claro, y además con toda pasión respecto de este tema, que claramente
realmente un tema que es fascinante por un lado, pero también desafiante, precisamente por este desafío de trilema que vivimos, que tenemos por un lado un tema de sostenibilidad como país, por otro lado un tema de seguridad, que ahora con los temporales se vio, pero por otro lado de accesibilidad de la energía. Claudio, a ver, obviamente sabemos cuáles son los asuntos políticos y cuáles son las razones por las cuales, bueno, quizás no sabemos tanto las razones por las cuales se frenaron las tarifas. El 2019 está más o menos claro, quizás en la frenada siguiente no tanto, pero te quiero preguntar desde el punto de vista así como de alguien que no sabe nada, ¿de dónde vienen estas alzas tan importantes? Igual son 5 años, pero no dice ya, ¿cómo se genera un precio tan alto o un aumento tan alto? Bueno, tal vez lo primero que hay que indicar, que una cosa importante que aclarar, que me gustaría partir, es que aquí las energías renovables que han introducido masivamente en Chile son aquellas que nos van a permitir salir adelante de este problema. O sea, no son aquellas las que han generado las alzas, al contrario, nos van a poder beneficiar en el futuro en poder mitigar parte de estas alzas. ¿Qué futuro? Perdón, un paréntesis muy chiquitito. ¿En qué futuro? Bueno, es que para allá, yo hice, a propósito de la entrevista, hice un poco una lista de por qué estamos donde estamos. Primero que nada, Chile tiene, y parte de su éxito de incorporación de nuevas energías y mucha inversión a nivel global, que es conocido, es que tiene un mercado de contratos de largo plazo, donde la energía, las empresas distribuidoras, las que nos entregan la electricidad en las casas, contratan a 20 años, 25 años, la energía por la cual nos van a suministrar las empresas generadoras por un largo periodo de tiempo. Y esto viene desde el año 2006. Hay tres tipos de las generadoras, las transmisoras, las distribuidoras. Son industrias muy distintas. Las transmisoras son como las carreteras, las que llevan la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Las generadoras son las que las producen, que son cientos de empresas muy diversas en todo el país. De Arica, bueno, en este caso Chiloé, que está todo interconectado a través de las transmisoras. Y finalmente en las ciudades hay una sola empresa, que es porque no tendría sentido tener varias redes, que son las distribuidoras. Y cada una de ellas le agrega un costo final, sumémoslo obviamente el IVA, que siempre está, a la cuenta de la luz. Y el tema está que cuando me puse a hacer un poco la lista de todos los efectos que hay, lo complejo que es explicarlo, es que en este mercado de contratos de largo plazo, nosotros muchas veces vemos la cuenta de la luz de hoy con el espejo retrovisor de cosas que pasaron hace ni siquiera 5, incluso 10 años atrás. Por ejemplo, es como ver la luz de las estrellas. Así, claro, porque los contratos se establecieron hace 10 años, 15 años, cuando, por ejemplo, en los años 2010, 2012, que hubo un gran crecimiento económico y hubo desafíos de desarrollar nueva inversión en energía, las licitaciones que se hacían a muy largo plazo fueron más caras. Luego, en parte, llegaron las nuevas tecnologías, hubo un menor crecimiento económico, los contratos en las licitaciones empezaron a ser más baratos. Pero nosotros vemos esos contratos recién a reflejarse en nuestras cuentas años después, la composición de esos contratos. Esos contratos son los que están en la base del éxito del punto de vista de transición energética de Chile, que pudiendo licitar energía, vas al banco con este contrato y pides el financiamiento para poder instalar los parques eólicos, los parques solares, o en el pasado, las centrales hidroeléctricas, las centrales carboneras o de gas, en la época que se construían esas centrales. Entonces, eso explica en parte. Y lo que sucedió es que tuvimos, primero, por estos contratos que venían más caros del pasado, pero que son la razón y el éxito de nuestro país, que se confía en Chile, no porque tengamos mucho sol y mucho viento, sino porque somos un país confiable en nuestros contratos. Después, tuvimos, además, atrasos y tuvimos el estallido social donde se congelaron ciertas tarifas y incluso se retrotrajo una alza de tarifa. Si ya había habido un impacto de los 40 pesos, imagínense, había una alza de 9% que se retrotrajo y se pasó una ley pensando que en el futuro, como venían contratos más baratos, íbamos a suerte de pasar el lomo de toro y íbamos a lograr evitar, por así decirlo, adelantar, esto es una comunicación casi financiera, adelantar el futuro y evitar las alzas con un poco un fondo, bueno, se llamó de hecho Fondo de Estabilización. Luego vino, que lo iba a prevenir, ¿no es cierto?, una pandemia. Tuvimos suspensión de los cortes de servicios, gente que en muchos casos dejó de pagar, que esas cuentas también se vinieron a acumular después a muchas personas que tienen que repagar las deudas. Después vino la invasión rusa-Ucrania, que disparó los precios de los combustibles, a los cuales muchos de estos contratos de largo plazo que hablaba al comienzo estaban indexados. Luego vino, que se agotó por ese efecto, este fondo de estabilización muy rápido. Estaba proyectado a que se agotara en mucho más tiempo y se agotó muy rápido.
Y el gobierno, luego el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Boric, cuando se enfrenta a la situación, dice, bueno, tenemos de alguna manera descongelar, pero el descongelar algo siempre es muy desafiante. Y ahí se estableció una ley con un foco más en cuidar a las personas menores ingresos, pero no se previó, o sea, tal vez si se previó, el efecto fue muy mayor, se le pegó muy fuerte a las pymes y a los mayores consumidores. Y luego se pasó no se implementó esa ley lo suficientemente rápido, lo cual fue agregando costos. Entonces, estamos hablando de alza de los costos de los combustibles exógenos, atrasos en la dictación a veces de alguna tarifario, alza del dólar, la pandemia, la invasión en Rusia-Ucrania, contratos de hace mucha data atrás. Y esto toda una combinación que terminó generando que en Chile, a diferencia del resto del mundo, durante los últimos años, las tarifas no subieron, estuvieron virtualmente para todos nosotros relativamente congelados. Y eso en el resto del mundo, ustedes habrán visto, todo lo que se hablaba a propósito, por ejemplo, de la invasión rusa-ucrania, es que en todos los países las cuentas subieron estratosféricamente. Y aquí, de alguna manera, claro, no lo vivimos, pero ahora, producto de lo que mucho que nos demoramos en sincerar esta necesaria sinceramiento de los costos, es que estamos enfrentados a una situación que uno nunca quiere, que el día que llega la cuenta que hay que pagar, porque eso hace que sea sostenible nuestro sistema económico finalmente. No sé si logré complejidad sintetizarlo. Completamente. Se entiende el concepto, además, por qué está pasando lo que pasa ahora, Consuelo. Esta deuda, ¿de quién es? Cuando se dice que se genera una deuda de 6.000 millones aproximadamente. Millones. De dólares. ¿De quién es la deuda? La deuda es del cliente final, que en su momento, en el 2019, cuando se hizo este congelamiento durante el estallido social, se le redujo el pago a la cuenta, ¿cierto? Incluso se retrotrajo una alza tarifa, y luego se le dijo, sáqueme, usted no va a pagar lo que la cuenta realmente cuesta, sino que en realidad las empresas van a pedir financiamiento para otorgarle a usted una suerte de subsidio, o sea, no una alza tarifaria como debería haber sido, pero las empresas van a endeudar por eso y van a mantener, obligados por ley, por cierto, a una tarifa constante, pero la persona, en el fondo, algún día, cuando este fondo se hubiera acabado, porque después se acabó mucho más rápido, tiene que repagarse porque no le va a bajar la cuenta como le debería bajar. Entonces, en el fondo, hoy no te subo, pero mañana no bajo la cuenta tan rápido como los contratos establecen. Entonces, en el fondo, fue una suerte de préstamo de las empresas a los clientes finales. Lo que pasó fue que cuando se previó esto el 2019, nadie pensó todo lo otro que iba a ocurrir. Alza el dólar, pandemia, invasión rusa-ucrania. Estamos con Claudio Sivag, que es expresidente de Generadoras de Chile, actual decano de la Facultad de Ingeniería de Ciencias de la UAI. Conociendo los montos, manejando sobre todo los montos que suenan inmensos, inmanejables, como los 6.000 millones de dólares, conociendo la industria y sus flujos de pagos y cuentas y inversiones, ¿en cuánto tiempo es razonable pensar que esta tremenda deuda, este tremendo atraso tarifario puede diluirse en el tiempo para generar los dos efectos, que es no fallar a tus compromisos y que las cuentas no se disparen a niveles que nos complique la inflación y que entremos en una disputa con el Banco Central y el Ministro de Energía, que viene inédita? Bueno, a ver, primero que nada, el repago real va a ocurrir ya en la década del 30, o sea, hasta que se repaguen toda esta deuda. Eso no va a implicar de que las cuentas sigan subiendo. Lo que va a subir es que va a subir efectivamente ahora en el corto plazo. Y nuevamente es difícil presagiar nada, porque cuando en su momento se presagiaba que el dólar iba a estar a 6.50 cuando se hizo el análisis, y el dólar después se disparó con la pandemia a 900. Entonces, claro, yo no me dedico a la ingeniería y la ciencia y no voy a predecir el precio del dólar del futuro. Si es que esos índices se mantuvieran constantes, efectivamente va a haber una alza fuerte en el próximo año, y debiera luego después volver a los niveles, todo lo demás constante, que tenemos hoy día. Pero hay un momento en el cual hay que sincerar parte de esta deuda, y después la deuda más larga, esa se va a ir repagando hasta la década del 30. O sea, no vamos a ver bajas de tarifas, pero al menos se va a ir repagando la deuda estamos probablemente en 10 años. No vamos a ver baja, pero perdón, no es no vamos a ver así, no sé, el 26, ponte tú. No veríamos las bajas de tarifas que debieran venir por estos nuevos contratos. Correcto, que entran en vigencia y que han incorporado energías más baratas por parte de las renovables. Y que fue parte, vuelvo a insistir, cuando uno pide un crédito, y en alguna manera eso fue lo que se hizo el 2019, para evitar las alzas
que después para más remate compuestas con el impacto global fueron mayores en el mundo y no en Chile, que se mantuvo constante, de alguna manera tenemos que repagar aquello que en su momento se evitó subir. Y a eso se le agregamos que lamentablemente hubo, claro, demoras y eso tuvo efectos también de cuando... Y esto es un tema que tal vez habría que analizar. Los decretos tarifarios se actualizan semestralmente. Las bencinas, por ejemplo, se ha fijado que siempre la noticia los jueves se actualizan con mucho. Si la actualización tarifaria fuera mucho más frecuente, tal vez la discusión, porque las alzas ahora son de golpes fuertes, cada semestre sube o incluso baja después, potencialmente, cuando bajan, ahí no es noticia, lamentablemente, tal vez debieran pensarse en un método que fuera mucho más recurrente. Más dinámico. Más dinámico. ¿Y es posible? Mira, es una pregunta que yo no soy experto en el cálculo tarifario, que me he hecho varias veces. No sé si es posible desde el punto de vista del cálculo, porque los cálculos tarifarios son mucho más complejos que los cálculos de las bencinas. Pero yo creo que sería una manera tecnológicamente, hoy día estoy convencido posible, de tener esto semana a semana. La pregunta es si la discusión terminaría siendo una discusión semanal, subieron las electricidades, bajó la electricidad. Pero desde el punto de vista del cobro, al menos todos recibimos los cobros mensuales. O sea, uno podría pensarlo en un régimen no semanal, pero al menos cada vez que paga la cuenta, que la tarifa fuera un poquito... Acuérdense, sigue siendo regulada, no una tarifa libre, porque lo que pasó en otros países es que la gente dijo, entonces yo quiero negociar libremente mi tarifa. Eso suena bien cuando los tiempos son buenos, pero si yo tomo con mayor libertad una tarifa y, por ejemplo, se dispara el precio del combustible, bueno, yo tengo que también tener el riesgo del aumento de costo. O sea, en otros países uno puede a veces elegir, en muchos países, la tarifa que paga, pero también se transfiere al consumidor final parte del riesgo. Entonces, uno es cliente regulado, la gran mayoría de los consumidores, precisamente porque los contratos a largo plazo nos mitigan de los riesgos que sufren las empresas generadoras, de sube los combustibles, falta agua, todos los impactos que tienen, ¿no es cierto?, exógenos, ya sea por combustibles o por efectos climáticos a veces. ¿Ves, Claudio Sivas, algún riesgo más estructural de confianza hacia los inversores en lo que está pasando? Bueno, yo creo que en Chile, como lo decía, parte de su éxito se lo ha jugado en que tiene, primero que nada, mercados de generación o mercados en general muy competitivos, que es un país muy abierto a la inversión. Todo esto ha sido inversión extranjera la que ha liderado la transición energética en Chile, y tenemos generalmente leyes predecibles. No quiere decir que sean inmóviles, pero que los procesos legislativos son basados en cierta evidencia, análisis técnico, y aquí ha habido un análisis técnico que evidentemente ha chocado contra distintas realidades que la hemos descrito. Entonces, claramente yo creo que aquí se está jugando un espacio muy delgado entre que tenemos que ser capaces de sostener la confianza en los contratos de nuestro país, en las legislaciones, con los desafíos y la complejidad que tiene administrar alzas desde el punto de vista político. Y que ahí tiene que ver en parte también lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, y que probablemente tiene que verse qué posibilidades hay de aquellos grupos más vulnerables. Por ejemplo, las pymes más vulnerables, se le dieran algún instrumento FOGAPE, o las personas, los consumidores más vulnerables, que se le den algún tipo de subsidio como se le den agua potable, que es lo que está ocurriendo hoy en día. El 40% más vulnerable va a ser, así es. Entonces, va a ser beneficiario de un... Claro, si eso se administra bien, al menos se puede mitigar en este fondo. Y en general es interesante que la cuenta de la luz, desde el punto de vista del consumo energético de una familia, en general es una fracción no tan relevante. Las familias más acomodadas o clase media consumen mucho más en, por ejemplo, cuentas de transporte, que también tiene que ver principalmente el componente energético. O las cuentas depende de la zona del país también. Claro, depende mucho de la zona del país, pero por ejemplo la calefacción en invierno, poca gente calefacciona eléctricamente, muchos más gas, o para qué decir la leña, que es el gran todavía factor de consumo de energía. Entonces, el componente electricidad de la canasta tiene un efecto, y tiene un efecto en la economía, y ahí es donde, por ejemplo, la discusión con el Banco Central se ha dado, porque los insumos de las pymes van a subir, o sea, pero claramente es un componente que tiene un impacto incluso más sociológico muchas veces que necesariamente una cuenta tan grande respecto de los gastos totales de una familia. Y en ese sentido, porque mi última pregunta, no nos queda nada de tiempo, pero tu evaluación de cómo ha sido la gestión del ministro Pardo, del ministro de Energía en esta materia. Es desafiante el rol que le tocó. Yo creo que uno de los temas que debió haberse hecho con mayor celeridad es haber
asumido que esta realidad iba a venir. Probablemente si se hubieran decretado más rápido las tarifas, habríamos visto las alzas de tarifas antes, y que esto le ocurrió al ministro Pardo y ocurrió también en el pasado, se ha ido posponiendo, y si eso fue acumulando parte de la deuda. Logró negociar finalmente una ley que está sincerando esto, y bueno, y ahora ha salido a explicar lo complejo que es explicar esto, porque como les he explicado a ustedes, estamos viendo con el espejo retrovisor decisiones del pasado que impactan hoy. Si se hubieran hecho los decretos tal vez más rápido y más en los plazos que la ley incluso establece, probablemente habríamos visto menor acumulación de deuda y un impacto menor en finalmente en lo que está sucediendo en la discusión política y efectivamente en las cuentas. Claudio Sivak, expresidente de Generadores de Chile y actual decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Claudio, por acompañarnos y explicarnos estas cosas que parecen difíciles, pero que ayuda bastante. Y que las son. Ojalá difíciles y que las son. Y que esto siga pudiendo sostener nuestra transición energética. Las energías renovables van a traer hacia el futuro, aparte con ayudar al planeta, van a traer también menores costos, y esto lo vemos que está ocurriendo en el mundo entero. Gracias, Claudio. Consuelo. Gracias, Claudio. Nos encontramos mañana. Buen día. Buenas, buen día. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.